Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Trending Cine, el programa donde les contamos todo lo que está ocurriendo en el mundo del cine y de las series de televisión. Hoy día, como estamos en marzo y el 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, hay muchas organizaciones que aprovechan la instancia y celebran el Mes de la Mujer. Por lo tanto, nos pareció súper importante relevar ese tema y queremos hacer hoy un especial sobre cine y mujeres, la importancia del cine hecho por mujeres, para mujeres, y recordar, por ejemplo, que este mes también se realiza el FEMCINE, que es el Festival de Cine de Mujeres de Santiago. Y para eso tenemos, como siempre, unas invitadas muy espectaculares. Vamos a partir por acá por la izquierda con Lorena Giaquino, una destacada documentalista, muy premiada, profesora también, que nos va a contar sobre su nuevo proyecto, la película La Directiva. ¿Cómo estás, Lorena? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Por acá a mi derecha tengo a Sandra Regada, destacada guionista sobre todo, que ahora está comenzando a hacer su primera película como directora. Dirigiendo por fin. Está bien, hay que atreverse a hacerlo. Y bueno, nos acompaña como siempre don Felipe Tapia, el dueño de casa, que en algún momento me va a quitar el puesto, que también nos va a comentar un poco lo que está pasando con las heroínas del cine hollywoodense principalmente. Bueno, como hace pocos días sabemos que ganó el Oscar por segunda vez, un Oscar para Chile, pero por primera vez para un largometraje, la cinta chilena Una Mujer Fantástica. Queremos partir comentando eso y nos gustaría saber un poco, partimos contigo, Sandra. Ha sido un poco polémico el tema de este Oscar porque se habla, mucha gente critica que en el fondo el premio no es para la obra cinematográfica como tal, sino que se premia un poco el contexto sociocultural, político, el hecho de que la película ponga el tema de la ideología de género, de los transgéneros en este caso. Entonces que es un premio más al tema, a la política que hay detrás y no a la película, al relato cinematográfico. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué te parece? Es que la verdad el cine se creó con la idea de que los contenidos también reflejen una realidad social. O sea, yo no estoy enfocándolo desde el punto de vista cinematográfico, sino también como el espectáculo en sí. Si en algún momento un movimiento social está necesitando exponerse de alguna manera, es el cine, la televisión, la radio, los llevados a hablar sobre esto, la literatura. O sea, en el fondo nosotros estamos al servicio de lo que está ocurriendo en la sociedad. Si contar historias, a pesar que tú me puedes decir, no sé, los superhéroes tienen una ficción donde no reflejan la realidad circundante, la verdad es que no. La verdad es que cuando, no sé, pues el cine mainstream toma algunas historias en específico, es porque también está parando las antenitas ante lo que está ocurriendo. Yo creo que la gracia de Lelio fue esa, darse cuenta en el momento adecuado cuándo tenía que contar esta historia. Y este era el momento adecuado. Si hubiera sido el año pasado o el antepasado, capaz que no hubiera tenido estas repercusiones. O quizás ni siquiera hubiera ganado el Oscar. ¿Cachai? Si tiene que ver con eso, con responder a la necesidad, al anhelo de la gente de escuchar sobre un tema y verlo desarrollarse y ver una historia que se concreta con un tema que todo el mundo quiere saber. Eso mismo pasó con Gloria en algún momento, ¿cachai? Como que yo siento de que esto, cuando critican y dicen, a ver, ¿qué es lo que tenemos que premiar? El virtuosismo técnico de Lelio, la narrativa, el guión perfecto. La verdad es que es una serie de elementos que se conjugan. El cine no es solamente el virtuosismo de tomar una cámara y saber filmar bien, o de escribir un guión perfecto, ¿cachai? Al nivel maquis, digamos, con una estructura perfecta, gringa, de 3 tiempos y todo el asunto. Tiene que ver con el espíritu. Y el espíritu lo pone la gente, el público, la audiencia que necesita saber de ciertos temas, y uno toma ese tema que está en el aire y lo deposita, y en este caso lo hizo magistralmente Sebastián, y creo que la gente que está reclamando con respecto a qué es primero el huevo o la gallina, no está dándose cuenta de para qué hacemos cine. Bueno, y efectivamente además tuvo la virtud de conquistar a un público de Hollywood, en el fondo. No es solo, porque acá es una temática que está muy presente, el tema trans, y vivimos una sociedad también en un gobierno, por ejemplo, ahora más conservador, pero no es un tema solo de Chile, sino que es un tema que trasciende a otros países y que efectivamente fue una temática capaz de conquistar los corazones de los actores, productores de Hollywood. O sea, sí, es un tema universal finalmente. O sea, en un año
creo yo, de que se vino en todas estas repercusiones con Harvey Weinstein y el asunto de las mujeres en el cine, de cómo tenemos que someternos al patriarcado y que hay entes que inventan el cine y que nosotros no tenemos cabida ahí. Bueno, el reclamo de Meryl Streep y todas estas actrices no es gratuito. Creo que también el tema trans vino a completar una esfera femenina que con todas sus aristas, que yo creo que está súper claro ahora. Ponte tú, yo el otro día estaba revisando el Global Fund for Women, que es unos fondos que se asignan para las creadoras y bueno, hay gente que quiere hacer actividades para y por las mujeres, y resulta de que ya la categoría trans está dentro de la categoría femenina, a la par. O sea, una candidata que quiere presentar un proyecto para desarrollar una película, una mujer género nació con género mujer, es lo mismo que una candidata trans. Y eso me parece súper bien. O sea, vamos completando el yo mujer desde la elección de sexo hasta nací como mujer. Y eso lo encuentro súper bueno. Lorena, ¿qué te pareció a ti? Yo, claro, también como que pondría la pelota en el piso porque hay muchas como polémicas súper artificiales, digamos, no, yo sin ser experta desde fuera siempre he visto que los analistas se adelantan a ciertas posibilidades que puedan tener las películas con el Oscar justamente por las temáticas que están tocando en relación con los momentos históricos que se están viviendo en los países de orígenes o desde el punto de vista más global. Entonces, si es ese el criterio, ¿cuál es el problema? Digamos, no me parece que sea un criterio distinto del que habíamos escuchado antes, solo que nos estamos enterando más, porque es nuestra película la que está ahí, y lo que los chilenos tenemos que entender como ciudadanos, yo ni siquiera hablo como cineasta, es que son nuestras películas. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que ha sido increíble lo que sucedió también y que nos viene bien y que no tiene que ver con gustos personales, sino que lo que pasó con Una Mujer Fantástica ha hecho que en Chile respiremos más cine que nunca, ¿sí? Y que también respiremos una temática que tal vez en otros momentos nos negamos a tocar como sociedad de manera más profunda, y yo me alegro que toda esta polémica, sobre todo por la temática, no por la calidad de la película, lo que ha hecho es que la gente se entere mucho más de los alcances que tienen que ver estas cuestiones de género, digamos. O sea, yo no sé si todo el mundo sabía que la Daniela Vega tenía que entrar y salir del país con un nombre de hombre, ponte tú. O sea, es como que son cosas como bien dramáticas que se llevan con mucha dignidad desde el mundo trans, pero son cosas que los ciudadanos chilenos nos vamos a tener que acostumbrar a entender, porque el mundo va para allá, no para atrás. No, caminar para atrás como Michael Jackson no tiene sentido, digamos. O sea, para mí es eso. Entonces, quisiera verlo todo desde el punto de vista positivo, y las polémicas incluso bienvenidas, porque nunca habíamos hablado tanto de cine. Bueno, yo al menos tengo la percepción de que lo que convierte al cine en un arte como tal es cuando trasciende las fronteras de la pantalla y se convierte en un tema de discusión, de debate, y remueve la conciencia de la gente. Eso es lo que hace que el cine sea un arte y no una mera entretención. Lo que pasa es que yo estoy súper de acuerdo con la Sandra, porque además adhiero a una de mis heroínas, que es Nina Simone. Tengo la misma postura. Uno no puede hacer arte sin tener conciencia y sin militar de alguna manera con las cosas que están pasando en el mundo. O sea, no te puedes desligar de lo que está pasando. No, ahí sí que estaríamos en problemas, digamos. Felipe, una consulta. Por ahí la planteé en redes sociales y se armó un poco una polémica. También le da peso que el hecho de que la misma protagonista, ella viva la realidad en su vida personal, ¿ya? O sea, la actriz tiene la misma realidad de alguna forma que el papel que interpreta. Entonces la pregunta que yo en algún momento planteé es ¿qué hubiese pasado si un actor o una actriz, por ejemplo, una mujer nacida biológicamente mujer, hubiese interpretado el mismo papel con la misma historia? ¿Habría tenido la misma repercusión o hubiera sido distinto? Yo creo que no. O sea, yo creo que, ya que a lo mejor me voy a quemar un poco, pero yo creo que poner a una persona no trans a hacer un papel de trans es muy difícil, porque
porque la identidad, o sea, de una persona trans no es la misma que una persona cisgénero, o sea, o sea, de poder se puede, pero a lo mejor no vas a reproducir con tanta exactitud la realidad, o sea, en ese sentido hemos visto el fenómeno a la inversa. Hay películas de personas cisgénero que hacen de trans, ¿cierto? Porque es más fácil, o sea, tiene que ver yo creo también con los rasgos quizás de la persona, o no en realidad, ¿ya? Pero es una persona del sexo opuesto, ¿entiendes? Pero poner una mujer, por ejemplo, hacer un papel de una mujer fantástica, yo no creo, porque hay muchas escenas en las que vemos a Daniela Vega, ¿cierto? Y por ejemplo, en la parte en la que le tienen que hacer constatar lesiones, y donde se expone porque lo que se busca es, o sea, no engañarnos, no decirnos es una mujer, o sea, sino que precisamente decirnos que es una persona, ¿cierto?, que está atravesando por una situación en la que probablemente en algún momento su niñez se cuestionó su identidad, y que también todo esto de que el género es una cuestión y el sexo también es una cuestión que es performática, o sea que entonces yo creo que tampoco pasa por engañar y decir como que no, o sea, yo veo una persona trans y la reconozco como trans, no como una mujer. Y de hecho hay una, no me acuerdo, una chica de la farándula, parece que dijo una cosa bien polémica, que mucha gente se la tomó como a la mano. Yo no la tomé tan, dijo, ella nunca va a poder ser una mujer como yo. Uno puede decir, interpretarlo como que dijo que ella nunca va a ser tan mujer como yo, o que está haciendo como una especie de como que la está poniendo, primera y segunda claro, categoría. claro, que está en una categoría inferior. Yo lo puedo interpretar, a lo mejor me puedo quedar como ingenuo, pero está diciendo que son distintos tipos de mujeres y que no está diciendo que sea mejor o peor que ella. A lo menos yo lo tomé como eso. Pero claro, en las redes sociales uno ve y claro, y la gente prefiere como el insulto inmediato. Bueno, lo mismo también mucha gente que yo no sé por qué hay gente tan preocupada de los genitales de Daniela Vega, o sea, ¿qué les importa? Yo sabéis que me estaba acordando de un caso, porque estaba googleando porque no me acordaba bien cómo se llama la chica, pero es una actriz de Desperate Housewives, la Felicity Huffman, que hizo Transamérica hace unos años atrás. Y bueno, ella también hacía una persona trans, y siendo mujer también fue bien criticada, porque lo que se decía en ese momento es, sí, está muy buena la película, está muy buena la actuación, pero ¿por qué no eligieron a una actriz transgénero? Claro. Habiendo tantas, ¿cachai? Es como, no sé, pues como Robert Downey Jr. haciendo de negro, ¿cachai? Claro, claro. A ver, lo plantees en una comedia, es que no tiene sentido. En contexto de comedia, claro. Claro, no tiene sentido que, siendo una realidad que nosotros queremos reflejar, queremos dar a conocer y entender a personajes que sufren esta situación, con todo el choque cultural, el choque de la sociedad y todo, ¿por qué vamos a ponernos sí y decir así como ya, vamos a poner una mujer, vamos a poner una mujer que parece hombre, pero ahí es como enredarte, no estáis tratando de decir el mensaje que queréis dar, ¿cachai? Estáis también cuestionando la capacidad actoral de una persona transgénero, ¿cachai? Y también hay un tema de credibilidad, o sea que en el fondo es como un poco lo que pasó, creo que con esta de la última de, ¿cómo se llama?, donde actúa la Paz Bascuñán, esta de ¿Estoy loca? Esta Estoy loca, no creo, no me acuerdo si es No Estoy loca o la anterior, la de Sin filtro. Sin filtro, que aparece, creo que un personaje, claro, el que le hace como la acupuntura es un oriental, pero que no es un oriental, es alguien como haciendo de oriental y salta a la vista que no es, entonces... Y acentúan sus rasgos estereotípicos, así lo hacen. A eso me refería con claro, Sisi, que claro. en el fondo estamos diciendo, estamos dando el mensaje de que esto es raro, claro. de que esto es para reírse, claro. ¿cachai? De que esto no es normal, no es nuestra normalidad, entonces vamos a poner una comillas, afeminado, nótese, subráyese, ¿para qué? ¿Cachai? Estamos diciendo que esas personas son distintos a nosotros desde el contenido, desde el cine, desde las personas, los artistas, los creadores, que deben decir lo contrario. Es decir, hay distintas formas de vida y hay distintos personajes, y para distintos personajes distintas historias y distintos arcos dramáticos. Claro. Y la vida de una persona transgénero es muy distinta a la de cualquier cisgénero. Y tiene que ser tomado desde un personaje, desde un actor o una actriz que vive esa realidad.
No hay de otra. Sí, ahora yo creo que una mujer fantástica, independientemente de uno si la considera la merecedora, los criterios son muy subjetivos, o sea, cada uno tiene su favorito. En mi caso, por ejemplo, a mí la que me encantó es Loveless, la rusa, que creo que era espectacular, a mí me habría gustado que ganara. Creo que hay un tema también nacionalista en el tema. A mí me cuesta mucho sentirme parte de un triunfo de algo en lo que yo no participé, más allá de haber nacido en el mismo país. Creo que pueden estar de acuerdo. Pero yo creo que es una piedra que yo creo que es necesaria. A mí me encantaría que con los trans pasara lo mismo que pasó alguna vez con el cine sobre negros y gays. O sea, que en el fondo antes las películas sobre negros, la mayoría se trataba con protagonista negro, porque antes eran siempre ayudantes o el que moría antes. Claro, el que moría. El primero que moría claro, en cine de terror. Pero la mayoría de las moría. películas de negros se trataba sobre la discriminación racial. Y lo mismo pasaba con los gays. También los gays pasaron a ser, primero eran comedia, personajes ridículos, afeminados, ¿cómo se llama? Y después pasaron a ser como víctimas, que la película era sobre la discriminación a los gays y morían al final. Si uno mira, por ejemplo... Get Out, ¿viste la Sí, última? también. Ahí se burlan de eso Sí, mismo. se burlan de eso, claro. Sí, pues. Y a mí me encantaría que dejara de ser tema, o sea, que los trans pudiesen interpretar un papel y que ya no se trate sobre la discriminación a los trans, que es lo que pasa con una mujer fantástica. O sea, yo creo que ese es un paso que va a darse eventualmente, y como dice un poco Lorena, o sea, que los cambios... Los sectores más conservadores pueden retrasarlos, pueden ralentizarlos, pero no van a poder impedirlo. O sea, yo creo que esas cosas se van a dar. O sea, que Lo que pasa es que cuando demos ese tema es cuando logremos naturalizarlo como sociedad. Claro. De pensar que eso es algo normal. Igual, claro, porque yo creo que Daniela, no quiero centrarme en ella, pero como en el espíritu, debiera aspirar a hacer cualquier papel, digamos, Claro. como mujer, digamos, Sí. porque esa es su identidad. Sí creo que discrepo un poco, porque yo creo que cualquier actor debiera tener la capacidad de hacer cualquier papel, digo, o sea, no... De ahí venía mi pregunta originalmente, no era que fuera una mala idea, sino que... No entendería por qué ideológicamente a una mujer se le tendría que negar hacer la posibilidad de hacer un papel transgénero, o hacer de lesbiana, o hacer de... O sea, estoy pensando en un montón de películas donde incluso se trabaja de manera muy interesante la ambigüedad, y yo creo que poner límite ahí desde el intelecto... Que yo creo podría que cortar, hay un componente un poco visual. la libertad creativa también, o sea, de verdad yo dejaría que esas cosas Pero sucedieran. Es que, ¿sabéis que yo creo que está y- súper bien eso y verlo mientras después, se instale digamos. el tema? Encuentro que en este momento estamos en terreno de nadie, ¿cachai? Donde todavía ese tema no está instalado. Cuando se instale totalmente... Claro, por supuesto, actrices, actores que encarnen una realidad distinta, está súper bien, Lo que pasa y es de que no eso hay que se trata esperar su nada, trabajo. porque eso ya sucedió. Claro. Es decir, no creo que haya que esperar nada. Ese tipo de cosas es el que creo que se normalizan sin convertirlas en temas. Pero O sea, yo creo que igual hay un componente visual en el cine, o sea, que entra por la vista. Entonces yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que hay ciertos límites. O sea, podemos poner a una persona... Ok, ya, yo podría hacer una concesión y decir que una persona blanca puede hacer un papel de negro, pero claro, vamos a tener que maquillarla. Una persona de rasgos orientales podría ser el papel de un personaje caucásico, o una persona gorda podría ser un papel, por ejemplo, del Don Quijote de la Mancha, que se supone que es flaco. Me cuesta mucho, pero la se puede pregunta, hacer con la pregunta complicidad es, del espectador. Por ejemplo, ¿cambia el impacto si la historia es sobre una persona que tiene un cáncer terminal? Si el actor de verdad está sufriendo esa situación y tiene un No, cáncer porque eso terminal. no se puede ver, pues por eso yo A estoy eso hablando me del refiero. componente visual. Mira, a mí me encantaría ver una versión libre de Don Quijote donde Sancho Panza no sea el gordito de siempre. O sea, Sí. de verdad creo que no tendría por qué haber límites por ese lado. O se logra o no se logra. Yo entiendo que hacer que un chino aparezca de afroamericano puede ser un poco voluntarista, pero siempre le voy a conceder al autor
que tenga sustento para sus decisiones, digamos. La ficción en ese sentido se toma muchas licencias. No, sí, eso no puede tomarse no, licencias. no le tiene por qué pedir certezas históricas tampoco. Pero es que a yo la creo que no ficción, se trata ni siquiera de... el documental, ni siquiera el documental. No se trata del asunto de la ficción o de la historia, yo creo que se va más allá. Mira, yo me estaba acordando una cosa, que en la época, no sé, shakespeariana, hubo una época, y remontémonos más atrás, teatro griego, no existían las mujeres en escena. Claro. Los hombres tenían que representar mujeres, y tú veías, bueno, Sueño de Noche de Verano, ponte tú, hay personajes icónicos como los comediantes, donde uno de los comediantes tenía que ser elegido para ser la doncella. Y ese tipo de cosas tú decís, ok, ni un problema, que La un cantidad actor... de hombres que han tenido que interpretar a oficio, Otelo. claro, O sea, el oficio en sí te permite hacer multiplicidad de personajes. Ahora, lo que está en debate es, si yo soy trans y hay tan pocas historias donde salga mi comunidad ahí, ¿por qué no me eligen a mí y eligen a otra persona? Siendo que yo soy igual de capacitado, habiendo un universo de actores, ¿por qué los trans no tenemos visibilidad mediante los pocos personajes trans que existen en las historias? No, eso sí, en mi opinión es validar comulgo- la discriminación. Eso en mi opinión es validar la Es discriminación. que yo creo que no Es ir en se trata de contra discriminar. Yo creo que voy a poner un ejemplo que a lo mejor quizá no lo mejor. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Lorena, pero con lo que yo de repente discrepo un poco es que creo que igual la capacidad actoral tiene ciertos límites. O sea, pedirle a un adulto que haga de niño, sí, puede ser, pero que no se vuelva comedia algo así como El Chavo del Ocho es difícil. O sea, Es que hay yo ciertos digo, límites más que allá son de visuales. normalizar, tiene que ver con el oficio. Yo creo que Lorena, ahí no me entendiste. Tiene que ver con el oficio, con yo hago un trabajo, soy actriz, soy trans. ¿Cuántas posibilidades laborales tengo yo en las historias que cuenta la gente? Ojalá que la mayoría posible y no solo para personajes Por trans. supuesto, pero es como en la conversación de por qué no hay un día del hombre y sí un día de la mujer. Es que Porque sí, es que hay... sí. Por algo hay que partir. ¿no? Por algo hay que partir. Pero es A que eso si me lo refiero ponemos yo. así, Daniela Vega está desliquidada, ¿cachai? No, lo que importa aquí O sea, es que que haya lo que más viene- historias de transgénero, más historias de mujeres, más historias de minorías, más historias de negros, más historias de mapuches, O más ni siquiera de esa historias de transgénero o de minero, sino que tengan una presencia y que no necesariamente sea una historia sobre mapuche, o sea, que el mapuche sea reconocido o integrado como... Yo estoy súper chata de ver a actores mijitines haciendo de mapuche. Yo de verdad no estoy de acuerdo con eso. Aviento. No, tantos creo que buenos no me actores. entendiste. No, lo que yo estoy diciendo es que no hablar de cine de mapuche, sino que el mapuche pueda ser de policía, de doctor, sí, o sea, normalizarlo, claro. normalizar, que ese para mí es la verdadera inclusión. O sea, dejar de ver al mapuche, ¿cierto?, como un estereotipo. Y lo mismo yo creo que con la mujer, y de hecho, bueno, quería plantear también la siguiente interrogante, que a mí de repente, a lo mejor me van a agarrar mal y todo, que de repente a mí siento, me pongo el parche entre Tere y ella. Da Está lo bien, mismo me que te parece. agarre mala. Sí. Si No, para eso te- estamos para eso- conversando. No, lo que pasa es que Opinión, yo, agarra mala. y para ello yo de hecho me cuelgo un poco de dos feministas, ¿cierto? Que son Simone de Beauvoir y Monique Wicking, ¿cierto? Que una dice que un poco que lo femenino no existe, o sea que tenemos que dejar de pensar un poco como ella dice que la escritura femenina no existe, o sea que La guerra de géneros. Claro, o sea que en el fondo uno debería dejar de pensar en escritoras mujeres, músicas mujeres, dejar de pensar en lo femenino como una especie de característica Rosado morado. Claro, o sea, o ni siquiera, o sea, debería, porque yo entiendo que el femcine, por ejemplo, existe en un contexto en el que la mujer ha sido invisibilizada. Sí. Entonces lo que pienso que debería hacer, si corríjanme si estoy metiendo la pata o no, en el fondo la mujer no debería crearse un festival especial para ella. Ella debería poder competir en igualdad de condiciones en todos los festivales, ¿cierto? Y que dejar de ver lo femenino como un atributo, que de hecho es que un poco también lo que dice Monique Wittig, que es una especie de ficción. O sea, que tenemos que simplemente pensar en directores ya de cine, no sé, o sea, y que para que desaparezca esto, que a mí me parece como horrible, que todavía hayan escritoras como Robin Hobb, que es su seudónimo, que escribe con seudónimo masculino, o sea, ese es su seudónimo, o incluso la misma J.K. Rowling, que no se puso nombre femenino, pero se puso las iniciales porque le dijeron que así vendía más. Entonces a mí me parece que eso ya deberíamos dejar de pensar en que
en que el autor tiene un género o que su género o su sexo o sus genitales son decisivos a la hora de crear cine o lo que es. O sea, yo creo que en el principio lo que tú estás apelando es a la deconstrucción de género, que es decir, somos todos seres humanos y desde ahí podemos ser todos creadores de distintas historias, no importando qué personaje. Es una discusión bastante parecida a la que tienen siempre sobre el humor, ¿cachai? Como que yo en este Festival de Viña había escuchado harto sobre la stand-upera y el tema de la guerra de los sexos, que todo el mundo está aburrido de que hablen del pene, que hablen de esto, y claro, y tú decís, ok, pero es como en la época de Eddie Murphy, donde se hacían los negros, se subían al escenario y hablaban chistes de negros, y decían, ¿hasta cuándo van a hablar chistes de negros? Hasta que se normalice, hasta que esto ya no sea tema. Ahora, yo creo que para allá vamos. Ahora yo creo que ese es bueno, se puede hacer mucha discusión, que un poco lo que pasó también en el Festival de Viña, cuando Natalia Valdebenito fue un éxito, que yo lo encontré súper buena. Ahora, creo que de repente uno se dispara en la pata cuando decían que ella... Yo creo que ella le fue muy bien porque era muy buena comediante, y creo que parte de la inclusión es también asumir el hecho de que puede haber una comediante buena y también una comediante mala. Y de hecho hicieron un programa en televisión que se llama, a raíz del éxito de Valdebenito, Mujeres al Poder, que no les fue muy bien porque usaron esta lógica, Natalia Valdebenito le fue bien porque es mujer, vamos a poner más mujeres, y habían mujeres que tenían una rutina que no era muy buena. O sea, yo creo que en este punto es como sacar una muela, ¿cachai? Primero hay que abrir la brecha, ¿cachai? Hay que entrar a picar. Una vez que entras a picar, para mí Natalia Valdebenito entró a picar, ¿cachai? A abrir un tema que nadie conocía hasta ese momento. En ese momento ahí entraban distintos otros niveles de conocimiento con respecto a el feminismo. Y yo creo que en eso estamos al debe, que era como lo que decía Lorena con respecto a cómo empezamos a dejar que lo trans no sea un tema, para que sea normal. Primero hay que entrar a picar, ¿cachai? Yo creo que Una Mujer Fantástica entró a picar. Bueno, lo ¿cachai? importante es que esto efectivamente, me gustó mucho tu analogía de la muela, de abrir la brecha, es que Una Mujer Fantástica ha abierto estos temas, ha puesto el cine chileno, le ha dado una visibilidad súper importante a nivel mundial, y por supuesto ha puesto el tema de los trans, hoy día es un tema político del cual todo el mundo conversa y que es muy necesario esa conversación. Y que se van a tener que hacer cargo este gobierno. Sí, por supuesto. Bueno, así es la historia. A veces justamente nos toca los procesos contradictorios. Sí. Bueno, para ir cerrando, vamos a pasar ahora a un tema mucho más livianito, porque Felipe Tapia nos va a contar, recordar algunas de las heroínas más destacadas del cine. Cuéntanos, Felipe. Bueno, voy a ir muy atrás y entender que el concepto de héroe nació en el seno de comunidades o sociedades netamente patriarcales. Es decir, estamos hablando de la mitología, en la que uno puede ver que los dioses masculinos siempre eran como Zeus, Odín, seres con mucha potencia sexual, y eran siempre el dios de la guerra, del cielo, del sol, y las diosas femeninas siempre era la diosa de la tierra. Si uno revisa la mayoría de las culturas, salvo la egipcia, la diosa de la tierra es Gaia o Gea, ¿cierto? O la Pachamama, son figuras femeninas porque se asocia a la fertilidad, y las diosas como Hera siempre eran esposas, madres, era Penélope tejiendo, esperando a Ulises. Afrodita, Venus, claro. Claro, no había una diosa guerrera. Claro, era muy poca, o sea, entonces la figura del héroe siempre fue una cosa bien masculina, ¿ya? Y eso empezó a cambiar y empezamos a ver heroínas porque... ¿por qué vine con esta polera yo? ¿Ya? No fue al azar que me la puse, no fue random. Los Cuatro Fantásticos. Claro, ¿no? porque los grupos de superhéroes, los primeros, ¿cierto? Eran grupos en los que siempre había un personaje femenino y la mujer invisible era un personaje que su poder era hacerse invisible. Siempre su contribución al grupo era más decorativa, y eso pasaba mucho, que era como la que prácticamente la que lo esperaba con la comida hecha, casi, es una cosa así, que de hecho era la esposa de Mr. Fantástico, y eso es algo que se fue cambiando, y de hecho la mujer invisible acabó convirtiéndose en el personaje más poderoso de todos actualmente. O sea, y eso es un cambio que hemos visto, por ejemplo, en el cine, bueno, con Ripley en Alien, con Sarah Connor, aunque Sarah Connor no es la heroína, sino que sigue siendo la madre de John Connor, ¿ya? Ella es importante porque va a dar a luz a John Connor, y
Y bueno, los superhéroes también. Hemos visto que poco a poco, ¿cierto? Las mujeres han tenido más protagonismo, ¿cierto? La Viuda Negra está a puertas de tener una película. La Mujer Maravilla creo que ha sido la película más exitosa de ser después de Batman. Todas las demás han sido un fracaso. Bueno, las franquicias de ciencia ficción actuales como Star Wars o Doctor Who actualmente están teniendo protagonistas femeninos. Yo creo que ese es un logro porque también se ha avanzado un poco en ese tema. Hemos repensado en un héroe en las películas de Pixar, de Miyazaki. Vemos que hay más personajes femeninos. Entonces yo creo que la figura del héroe es una cosa que era un switch que teníamos que cambiar, así como pasó con el trans, porque era una cosa era social. No es que el cine fuera machista, creo yo. Pero era que la sociedad era machista y el cine era una mera consecuencia. Perdón, Felipe, en este caso son DC y Marvel, claro, que en el fondo vienen de los cómics que eran escritos y dibujados por hombres. Claro, entonces, por eso mismo yo creo que la figura de la heroína era más bien decorativa. En el momento que entraron las mujeres a escribir, que les dieron espacio en Marvel, creo que la cosa cambió. Me gusta caleta de lo que estáis diciendo tú. Te quería preguntar, ¿tú sabías algo de las Final Girls? O el personaje femenino icónico, superviviente, el que en el cine de género matan a todo el mundo menos a la última mujer. Sí, claro, sí, claro. Eso yo encuentro que es mucho reflejo de lo que se está haciendo, claro, ponte tú con Marvel, con DC, sí, cuando cruzan historias. Esta última película, no sé si viste el tráiler hace poco, el de cuando mezclan a Avengers con Guardianes de la Galaxia. Infinity War. Infinity War, claro. Sí, Cuando tú ahí, tú podés ver perfectamente así como la figura femenina supervivientes, ¿cachai? Claro. Que es otro tipo de heroína, que no es la heroína clásica que viene a salvar al mundo, sino que a salvar a un grupo de gente, claro, ¿cachai? Al bien mayor. Claro, sí, y yo creo que ese es un gran avance, porque de hecho a mí hay unas cosas con las que yo soy bien crítico, que en primer lugar, yo creo que se tiende a pensar que el feminismo es una corriente homogénea que no tiene puntos de inflexión y nada así. Por ejemplo, te doy un par de ejemplos. Una portada de Batman que fue muy polémica en un cómic porque salía como Batichica atada a una silla y como llena de sangre porque el Joker la había pegado, ¿cierto? Y muchos pensaron que fomentaba la violencia de género. Yo creo que no es así. Yo creo que si queremos que la mujer entre en el mundo de los superhéroes, que es un mundo violento, o sea, tienes que dar golpes y también vas a recibirlo. Combo Iván, combo ven. Claro, entonces, porque también está llena de... Yo no creo que eso sea una promoción a la violencia de género. Lo mismo pasó con una ficha promocional de X-Men, creo que Apocalipsis, claro, donde salía Apocalipsis con una mano y sujetando del cuello a Mística, ¿cierto? Y también se decía que esa cuestión promovía el superfemicidio y todo el asunto. O sea, yo creo que todo lo contrario. Lo peor que podría hacer es una película de superhéroes donde le llegan combos a todos menos a la mujer. Estás como subrayando el hecho de que es una flor delicada. Entonces no, la mujer es la que está en igualdad de condición al hombre por algo y se enfrenta al hombre. La mujer sufre violencia de género. Claro. Qué más bonito que una heroína pueda superar esa violencia de género, pegarle el combo al loco que la está torturando. Fantástico. Claro, y agarrarse en igualdad de condiciones. Sí, pues. Pero a mí en ese sentido me pasó algo con la película Wonder Woman, no sé si todos la vieron acá, que se habló mucho que era una historia feminista que recalcaba el poder de la mujer. Pero yo decía la siguiente reflexión: Wonder Woman viene de una isla donde solo hay mujeres. Sí, pues, es una amazona. Nunca ha visto un hombre, nunca ha tenido la dificultad de relacionarse con hombres. Entonces, claro, viene un mundo y ella es el líder y es fuerte, pero nunca ha sufrido la discriminación de ser mujer. Es como si tuvieras una isla donde no hay carne. Claro. Entonces, por naturaleza eres vegano. Llegas a un lugar y eres vegano porque nunca comiste carne. Es fantástico porque ahí la transformáis en un outsider. Un personaje extraño, ¿cachai? Que entra a un mundo que ya está hecho, una sociedad que ya funciona sin ella. Exactamente, que, claro, pero no es feminista por una convicción, sino porque es lo único que conoce. A eso me refiero. Sí, pues. Porque es distinto, por ejemplo, a mí me encantó los personajes, yo creo que esto fue una cosa muy transversal. En Black Panther, la película de Marvel, los personajes femeninos son súper fuertes y están a la par del héroe. Sí. Y ahí tuve mujeres fuertes, empoderadas, capaces, incluso sin el traje del héroe. Es un trabajo de ingeniería, pero y es maravilloso los personajes, y son todos... Lo hicieron pensando. Nivel. Yo igual estaba viendo así como el equipo técnico que armaron, el crew de esa película es maravilloso, desde los vestuarios en adelante, gente seca así,
tú veís los vestuarios de esas personas. Increíble, increíble. Pero más allá de eso, que los contenidos y que los personajes femeninos fueron diseñados por mujeres, yo encuentro que eso fue vital. Por eso, Para en ese que sentido, tuvieran Black esa Panther me igualdad. parece una película más feminista que Wonder Woman. Sí, A eso es me mucho refiero. más feminista que Wonder Woman, de hecho. Sí. Ahora yo le quería hacer una pregunta a usted, desde su mirada de mujer, que yo tengo una opinión. ¿Qué piensan ustedes de ensalzar a la figura de la heroína como un personaje que tiene que ser necesariamente sexy? Porque sí, porque les voy a poner, yo creo Hoy día estaba pensando en lo mismo. Claro, porque yo considero, por ejemplo, que es un avance, ya porque antes las películas, porque de hecho las películas donde aparece el personaje semidesnudo con mujeres son mucho más. Ahora yo he visto muchas películas, por ejemplo, donde podemos ver al héroe sin polera, y yo lo considero un avance. O sea, yo creo que no creo que sea así como un gran avance en tema de género, pero sí considero que no creo que pensar en la heroína como un personaje sexy sea como una cosa sexista, a menos que sea como el único atributo, a menos que sea como el Yo estaba único pensando eso mismo claro, idea, qué bueno que lo mencionas, claro. porque yo no estoy en contra del erotismo. El erotismo está bien y todo. A mí igual me hincha un poco cuando de repente veo chicas que son profesionales, que brillan por su propia profesión y que de repente tú la veis con corsé, con esto y lo otro, buscando like, me da como cosita. Claro. Sé que el erotismo es parte de la vida Claro. del ser humano y que no podéis estar condenando eso, Claro. el desnudo. Pero que seamos todos, que Claro. estemos todos en Sí, pues, pelota. es que por ¿Por ejemplo, qué no? O sea, un hombre, pelota. objeto de deseo, que puede serlo, Claro. así como yo puedo ser objeto de deseo, Claro. tú, ¿cachai? ¿Por qué no vemos el deseo como algo que natural y que es independiente a los Sí, géneros? claro. Que no está la mujer adorno, lo que decías tú, Claro, mientras seamos nosotras la única en pelota y el señor vestido, va a quedar claro de que el erotismo lo llevamos nosotras nomás. Claro, o sea, Y me eso pasó está- una vez cuando vi con mi ex esta película Magic Mike, y yo le decía, esta es una excusa para ver a los tipos sin polera, pero yo decía, bueno, películas que son excusa para ver mujeres con poca ropa, hay mil, así que me parece fantástico que existan, independientemente de la calidad de las películas, por eso, o sea, por eso ese era mi cuestionamiento. O sea. Me parece genial que ocurra. Sobre todo que ahora que hay tantos superhéroes, podemos verlos todos en pelota. Sí, por supuesto, está bien. No tengo ninguna queja. Pero tú, Lorena, piensas, ¿estás de acuerdo? Sí, mantengo esto de que como que actuar sobre supuestos puede ser como un poco pernicioso. Yo creo que hay que darle la posibilidad a que las cosas se concreten y en ese momento como que evaluar, pero así como decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con que encuentro que si una mujer decide ser sexy, es que eso ha sido un gran aporte de los inmigrantes afroamericanos que recibimos con los brazos abiertos. Porque una de las cosas que me llama la atención es cómo las mujeres afroamericanas viven su cuerpo. sensualidad y Claro. hacen circular su energía erótica, ponte tú. Y de Sí, hecho, por supuesto, una cosa no Es quita lo decir, otro. y eso, exactamente, y eso ha sido como súper importante porque eso sí que es integración cultural y es entender que son otras culturas. Yo eventualmente podría reconocer que tal vez hace muchos años hubiese visto una mujer demasiado exuberante, súper pechugona, súper potona, con unas calzas como súper apretadas, y hubiese dicho, o, ahora me encanta, porque ellas tienen una manera de vivir su cuerpo y su sensualidad que ya se quisieran... Con mucha naturalidad. Ojalá muchas de nosotras, y habla muchas de las mucho de chilenas. nosotras. Entonces, Y- yo creo que eso, por Sí. ejemplo, también abre una puerta para no tampoco seguir como La imponiendo chilena- el discurso. La chilena de encuentro que- yo que estamos de muy, que muy una- avergonzadas de nuestro propio absolutamente. cuerpo y en la entrada de las inmigrantes te hace sentir Claro. de que no, que el asunto es relacionarte con tu cuerpo, sentirte bien con él. claro. Mira, Así para es. terminar, yo el otro día escuché una entrevista a Maggie Ley a propósito de este documental La Última Vedette. Maggie Ley es una mujer más grande, mayor, que vivió otras épocas, y le preguntaban por el tema del feminismo y ella decía que se sentía absolutamente feminista y absolutamente libre como mujer porque ella había decidido ser vedette, a ella le gustaba el espectáculo, le gustaba vestirse como se vestía, le gustaba hacer los shows que hacía y le gustaba que los hombres las aplaudieran y sentirse un objeto de deseo. ¿Cómo yo me voy a oponer a eso? O sea, ¿cómo puedes rebatir algo que le pasa a una persona? Bueno, en la discusión que hay siempre de repente las trabajadoras sexuales que se molestan porque hay grupos feministas que quieren que acaben con esta práctica porque no está la mujer y dicen, oye, cosa mía, así como yo veré lo que hago. Las aquí". libertades individuales Claro. no hay que confundirlas con la lucha feminista. Claro. Ojo, la lucha feminista tiene su propia dinámica y no tiene que ver con tú eres feminista, tú no lo eres, si tú muestras más, si tú muestras buena, no tiene que Sí, ver no, con es que eso. yo creo que sí, no, Ojalá que no tenga tiene que que ver, ver con pero por lo general pasa mucho que
que aparecen estas discusiones que yo soy más de izquierda que tú, es que yo soy más feminista que porque tú eres de cartón y yo soy verdad. Claro, si yo estoy más tapada, menos tapada, soy feminista. Claro, Oigan, chicos, chicas, el debate es súper entretenido, súper interesante, pero tenemos que hacer una pequeña pausa. Vamos a despedirnos, sí, nos han llegado decenas de saludos, estamos súper contentos por eso y nosotros nos comprometimos a saludar a los que nos enviaron saludos a través de redes sociales. Tenemos a Michailín Jiménez, que dice: son los mejores, me encanta su programa. A Daniel Gómez Chávez, a Valesca Sánchez Cortés, que nos escribe siempre. Dice: un gran saludo a este espectacular grupo de profesionales que nos entretienen con cada capítulo. Romina Panzer, Raquel Leiva, que dice saludos a Juan Carlos y al equipo también. Jorge Escobar dice: muchos saludos a la mejor página de cine, serie y televisión, refiriéndose a Cine TV+. Jennifer Andrea Rivera Esquivel, saludos chicos. Andrés Saavedra Vargas dice: sus programas tan notables, sin lugar a dudas, no me lo perderé. Y Jorge Felipe Mancilla, que también nos manda muchos saludos. Así que con eso nos vamos a un pequeño corte y ya seguimos más para conocer un poco el trabajo que están haciendo tanto Lorena como Sandra en el cine chileno. Como ya habrán visto, en el primer bloque tuvimos un debate bien acalorado, bien intenso. Acá Sandra se apasiona, Felipe también le pone harto color y acá todos estamos aportando, Lorena también. La moderación. La moderación, sí, nos baja un poco el entusiasmo. Es que cuando a uno le gusta algo quiere opinar y decirlo, así que me parece fantástico. Así que me digan. Estamos hablando del cine y mujeres porque nos parece relevante, no solo porque esto sea conocido como el mes de la mujer, sino que siempre destacar el trabajo a veces invisibilizado de lo que hacen las mujeres, sobre todo en el cine, que es un arte que lamentablemente ha sido dominado de alguna forma por los hombres, como otras cosas también en la sociedad. Y también, bueno, en relación a eso les quiero mostrar ahora un pequeño spot del FemCine, del Festival de Cine de Mujeres, que se está realizando por estos días. En mí habitan historias. Mis ojos son negativos, mi piel un guión. Mi cara cuenta, mis cicatrices son heridas de muchas poetisas versistas en cámara, melodías hechas películas. Revelemos la mirada, profundicemos el sentir. Somos tierra, fuerza, amiga, hermana, lesbiana, trans, bi, hetero, indígena, blanca, negra o guerrera. Ven a FemCine 8, cine que te mueve, hecho por mujeres. Bueno, así que les recomendamos que vayan al FemCine, que por estos días se está realizando. Van a ver extraordinarias películas premiadas no solo en Chile, sino que en festivales de todo el mundo, realizadas por cineastas chilenas y cineastas extranjeras, con historias de mujeres muy potentes. Un extraordinario festival que ya lleva varias versiones, liderado por la gran Antonella Esteves, que a quien tuvimos alguna vez acá hablando de cine chileno. Así que dicho eso, del FemCine, que ojalá lo vayan a ver, gran festival. Queremos comentar un poco con Lorena de tu trabajo. Tú ya eres una destacada documentalista, premiada en varias partes, y estás por estrenar, gracias al espacio que da Miradoc,
tu nuevo documental que se llama La Directiva. Así es. Cuéntanos un poquito, yo ya lo vi hoy día hace poco el documental, pero cuéntanos tú de qué se trata esta película. Bueno, primero aclarar que son puros hombres en cuadro, salvo un par de excepciones. Es decir, trabajo con hombres. Mira, trabajo con los dirigentes del arbitraje del fútbol amateur. Son los dirigentes de la Federación de Árbitros de Fútbol Amateur de Chile. Es una comedia política, los observo en su cotidiano, en su sede, ya sea desde el punto de vista de sus momentos íntimos hasta sus momentos colectivos, que son las asambleas. Es como bien bonito, son personas mayores, comentábamos antes que vivieron en otra época, entonces tienen un sentido como del colectivo, que ya nos quisiéramos la gente joven como nosotros. Con mucho compromiso, a cambio de nada. Entonces, de alguna manera es divertido y se termina transformando en una sátira porque son como el efecto espejo de la inoperancia de nuestras autoridades democráticas recientes. Es decir, ellos podrán tener como muchos fallos, no saben de internet, no tienen como grandes niveles educacionales, pero la convicción que tienen por logros colectivos y no por intereses personales, ya nos las quisiéramos de cualquiera de nuestras como autoridades en el fondo. Entonces, todos estos como fallos terminan siendo como una sátira a cómo nos comportamos nosotros también en el mundo político. Es una película que de alguna manera también habla como el círculo del poder, ¿no? Esta cosa como del gato pardo, esta cosa como gato pardesca de que como que aparentemente las cosas cambian, pero no cambian. Y bueno, son unos personajes bien como entrañables, bien tiernos, muy divertidos también. Creo que es una película que de alguna manera destierra el prejuicio del documental asociado con una cosa que tiene que ver más como con el reportaje o con una cosa como latera, o muy grave o muy seria. Y en ese sentido creo que es una más de las películas documentales que se está produciendo en Chile y que contribuye de alguna manera a otorgarle diversidad, para que la gente vaya cachando un poco, los ciudadanos vayan conociendo sus películas también, las películas que se hacen para que ellos los vean. Y afortunadamente el ciclo Mirador, que es este ciclo que lleva un documental chileno al mes a recorrer Chile, Arica, Punta Arenas, está como contribuyendo a eso. Justamente nosotros nos vamos por la lateral, nos vamos en un plan donde hay, no sé, más de 22 salas en más de 17 ciudades, y esa es una posibilidad mucho más certera de llegar al público que de verdad quiere ver sus películas. Claro, porque lo de los festivales es como la parte gótica de los estrenos, es decir, tiene que ver básicamente como con los pares, con qué es lo que van a decir los críticos, un público como más especializado, entonces está como más sometido el ego, ahí estás como estrenando, mostrándola por primera vez. Pero donde realmente tu ego se puede ver dañado en estas funciones, donde la gran gracia además es que tenemos la posibilidad, o los espectadores tienen la posibilidad de conversar con los directores. Y ahí los espectadores no te la ponen nada de fácil, digamos, porque más o menos tú puedes esperar lo que te va a preguntar un crítico, un especialista, puede hablar en lenguaje audiovisual, pero a un vecino de Punta Arenas tú no le vas a hablar de la elipsis, de la construcción audiovisual, de la construcción del personaje. Les tienes que contestar en fácil y no te la ponen fácil cuando te preguntan. O sea, ellos no tienen ningún problema en decir, no me gustó, ponte tú. Entonces... nada, creo que La Directiva es una película refrescante, estoy súper como contenta, es una película como bien jugada también porque yo no me salgo de la sede, que es como la república de estos caballeros, y entonces también es importante cachar que no es una película sobre fútbol amateur ni sobre la cancha, que es un paisaje que podría ser como atractivo, pero que es bastante conocido ya, digamos, o sea, eso, y es muy bonito ver la solemnidad de estos personajes, el respeto que tienen por la palabra empeñada, por sus estandartes, por las personas que originaron. Es una institución que tiene más de 90 años, entonces es gente grande, pero que admira todavía más a los fundadores de esta asociación. Estoy súper contenta. A mí lo que me gustó mucho es que te saliste un poco del formato, o sea, en realidad hay 1000 formas de hacer un documental,
pero uno está acostumbrado al formato como más tradicional con la entrevista, a veces con la voz en off muy correcta. Y tú en este caso lo que hiciste fue poner la cámara de tal manera que el espectador es alguien que está ahí y está viendo las cosas tal como ocurren prácticamente sin intervención. Entonces eso hace que sea muy natural y a uno lo hace estar muy presente ahí. Pero te quería preguntar cómo lograste eso, porque es difícil poner la cámara y que las personas que están ahí actúen tan normalmente. Mira, por un lado, y con modestia lo digo, hay un tema que tiene que ver como con las horas de vuelo, con haberme hecho mucha televisión, tener mucha relación por años con gente de la realidad, digamos, o sea, trabajar con personas que no tienen como sentido de puesta en escena. Por otro lado, la directiva de alguna manera profundiza algo que yo había iniciado con el anterior documental que había hecho, que se llama El Gran Circo Pobre de Timoteo. Y a partir de esa película yo ya había empezado a construir con la lógica de la ficción, es decir, alguien que no cacha mucho nada o que podría como salir del útero a la sala de cine, podría incluso pensar que son ficciones, digamos. Yo además amo ciertas líneas de los personajes porque parecen actores, o sea, una cosa como de alto impacto y tiene que ver como con la pasión que tienen como personas, digamos, pero... entonces, claro, es una película que tiene que ver con lo que le pasa a este mundo y a estos personajes. En El Gran Circo Pobre de Timoteo yo no me salí del perímetro del circo, pero bueno, el paisaje es bastante como más diverso y estimulante en términos de colores, de sonidos y más grande. Aquí como que me la puse más difícil porque no me salgo de esta sede, de esta suerte como de templo / república. Y yo creo que tiene que ver un poco con que por lo menos yo voy como de súper derecha con los personajes, siempre desde el día uno saben exactamente qué es lo que yo quiero hacer y eso no necesariamente coincide con las expectativas. Muchas veces los personajes de la realidad creen que van a ser homenajeados o creen que les van a hacer monografía. Claro. Y obviamente de a poco van entendiendo que también sus historias son excusas para hablar de temas más importantes, no más importantes que ellos, sino que tienen capas que van más allá de lo que le pueda interesar a la asociación de árbitros amateur, por decirlo así. Y además que el documental tiene la gracia de que te va mostrando un poco lo dulce y lo agradable de cada persona, o sea, que no es como mostrar un héroe que no tiene defectos, sino que tiene problemas, que es muy humano y que sufre, y eso es parte de lo que es atractivo. Es que ahí la construcción dramática no tiene tanta distancia con la ficción, por ejemplo, porque claro, tal vez en un reportaje tú puedes todavía tener la posibilidad de tener unos personajes más planos o en una sola capa en función como de un aspecto como más informativo, pero en los documentales uno tiene que trabajar como con cierta progresión dramática y los personajes tienen que ser complejos, porque si los personajes no son complejos no son atractivos, es decir, si los personajes no son complejos porque los seres humanos somos complejos, como dice el comediante Timoteo, no tienen asunto, digamos. Y eso por lo menos yo lo tengo en cuenta, porque las películas que hago, aunque no tengan una pretensión necesariamente masiva, las hago pensando en las personas que las van a ver, digamos. Claro. ¿Tú viste la directiva? ¿Qué te pareció? Buenísima. ¿Qué es lo que más te llamó la atención, que te gustó? Me recordó a tíos, a abuelitos, Perfecto, sí, a papás. eso pasa, es cierto. Gente que tenía palabra empeñada. Yo creo que eso es lo más bonito. Cuando existía la palabra, cuando tú podías confiar en que los acuerdos dados iban a ser respetados. Y eso tiene que ver con una generación de caballeros con C mayúscula. Eso lo encontré muy bonito. El rescate de eso, bueno, independiente que yo sea ultra feminista y pueda decir, oh, un mundo de hombres mayores, que fome, ¿cachai? Yo creo que más allá de eso, podí rescatar a esa generación de hombres que realmente trataban de hacer cosas por los demás. O sea, eso que dices tú, que podríamos ver millones de historias sobre fútbol amateur, la cancha, la gente que acompaña a esos jugadores, las familias de los jugadores, pero otra cosa es ver a quienes organizan, la parte fome, entre comillas, la parte seria, la parte responsable. Eso yo lo encontré súper bonito. Y también pues, me acordó, yo creo que cuando gente de distintas generaciones vea esta película, se va a acordar de tíos, se va a acordar de gente que le dejó
valores como la lealtad, como la responsabilidad, algo les va a hacer clic. Sí, y eso Bacán. es bonito. Lorena, invita a nuestros telespectadores, a nuestros amigos a que vayan a ver tu película. Ok, desde el 5 de abril en salas de todo Chile, de Arica a Punta Arenas, se pueden meter al sitio de miradoc.cl para conocer el detalle de las funciones. En Santiago vamos a estar en la Cineteca Nacional casi todo el mes, en Sala K, que es una estupenda sala en el barrio Italia, y en la casona del Centro Cultural de La Reina, la sala Nemesio Antunes. También se pueden fijar en las funciones que van a tener como conversatorio con la directora o con gente del equipo. Están todos súper invitados, es una película entretenida, se van a reír, eso está comprobado porque ya la hemos mostrado y la verdad es que las carcajadas son inevitables y permanentes. Hasta yo estaba como sorprendida porque uno nunca sabe hasta que no la muestra. Sí, es verdad, me hizo reír mucho. Así que nada, la directiva a partir del 5 de abril en salas de todo Chile, los vecinos las conocen más que todos nosotros. Y durante todo el mes de abril, película que inaugura el ciclo Miradoc 2018. Fantástico. Sandra, ya para ir cerrando el programa, tú tienes una trayectoria bastante grande, a pesar de lo joven que eres, has escrito teleseries, series de televisión, trabajaste en Fabulosas Flores, una comedia que le fue muy bien en la red, escribiste capítulos de Infieles, una trayectoria muy grande. Desde chiquitita, sí, hay que comer, dice. Sí, eso es importante, sobre todo en este rubro que es bastante difícil. Sí, sí. No, pero ¿sabes qué? Yo no reniego en absoluto de mi trabajo como guionista de televisión durante muchos años, porque gracias a eso tengo la casa que hoy vendo para ayudar a mi familia. Aprovechemos para saber que está vendiendo la casa, el dato. Estoy vendiendo la casa, no, sí, ya la vendí. Estoy esperando que me pasen la plata. Pero te felicito. sí, efectivamente trabajé muchos años en tele, decidí no volver más a la tele. Porque quiero trabajar en cine, estoy trabajando con un director de género que ha hecho toda su carrera afuera, con mucho éxito, Lucio Rojas. A quien lo tuvimos acá. A quien tuvieran acá. Hace un mes atrás. Claro, y con él estoy trabajando en distintas producciones de género. He descubierto de que el rol de la mujer en el cine de género, aquí en Chile al menos, es casi inexistente y eso no puede ser. De verdad veo chicas muy interesadas en entrar al cine de género. Nosotros Audiovisuales, que es un grupo que está en Facebook, hay niñas activas que están tratando de armar equipos. Eso lo encuentro muy bonito y ojalá que empezamos a tener un movimiento sobre el cine de género fantástico, terror, porque de verdad tenemos mucho que hablar sobre eso. Gente como la Guigui Saúl, como las hermanas Suska, que en el fondo están armando y están marcando presencia en un cine que supuestamente es solo para hombres. Creo que es súper importante que nosotros empecemos a contar nuestras historias desde lo fantástico. Para eso nosotros estamos preparando 2 producciones este año, que son una de terror psicológico y otra de cine fantástico, también con el tema trans. ¿Y esa la diriges tú? Esa la dirijo yo y se trata de niños. Que a mí me gusta mucho el tema infantil desde la crítica social. Pero creo espérate, que los niños qué pueden complejo contarnos estar metiendo el tema, un cine fantástico con un tema trans y con niños. mucho. Así es. Súper complejo. Complejo es, ¿Puedes pero lo adelantar vamos un a poco hacer. más o menos algo? Mira, solamente puedo adelantar sobre la película de terror psicológico. La que estás coescribiendo. Cassandra se llama, ¿Ya? que Lucio la va a dirigir. Y que en este momento estamos en la elección de la banda sonora, que en otro capítulo espero venir para acá para contarte porque es una banda Cuando sonora quieras, de acá es tu lujo. casa. Bienvenida. Y con respecto a la película de cine fantástico, estamos en este momento levantando fondos. Vamos a hacerla acá en la región del Maule. Yo soy de la región del Maule. Las locaciones están maravillosas. Estamos haciendo un scouting acucioso. Tenemos paisajes maravillosos. Yo encuentro de que eso también es un gran plus para contar nuestras historias desde unos escenarios naturales que son impactantes. Sí, la región del Maule Es bellísimo y tiene cordillera. Yo me crié por allá, mar. así que conozco muy bien. ¿Cierto que sí? Bueno, y estamos a paso de Santiago, entonces Sí, por claro. lo mismo. Yo invito a la empresa privada a que también se ponga con el cine, porque en el fondo todo esto que ha pasado con respecto al Óscar o qué sé yo, debería hacer conciencia en la empresa privada que los necesitamos a ellos, los necesitamos para poder crear nuestras propias historias y esto mismo construye imagen país. Entonces, por eso mismo nosotros decidimos contar nuestras historias desde la región del Maule. Estas 2 películas son ubicadas allá y se va a rodar una en noviembre y la otra en febrero del próximo año.
No puedo estar más de acuerdo con todo lo que has dicho. Solamente una última pregunta, Sí, y es por qué si has hecho tu trabajo básicamente como guionista, te picó el bichito de pasar a dirigir. Mira, digamos las cosas como son. El guionismo es uno de los oficios más ingratos. Una vez que uno escribe una historia, no sabe, es como entregar un hijo al Sename, te juro, en alguna ocasión. Al Sename, chuta. Te lo ya. juro, en algunas ocasiones. Sí, tanto, Cuando ya. estáis hablando de guión de televisión, Bueno, es, se dice eso, voy ¿no? a sufrir y poner mis entrañas aquí y ojalá que a la gente le guste esto y no sé qué, y la historia está perfecta, pum, la entregas y después no sabes qué pasó con la historia. Se dice que un director puede hacer pebre un buen guión, pero no puede mejorar un mal guión. Ese es como el dicho. Exactamente, sin un buen guión no hay película. Y aparte que siempre uno se acuerda de los directores. O sea, Y los guionistas, ¿quién los es el guionistas, gallo? claro, sí, No lo o sea, invitan ni al... ¿Cómo lo Kubrick, claro, o sea, Claro. guionistas, claro. Así es, pues. verdad. Yo pasé muchos años en el ingrato oficio de ser guionista y me di cuenta mucho de eso, que la gente, he escuchado gente que dice los guionistas chilenos no son buenos. Ustedes saben la cantidad de guionistas chilenos que nunca verán su guión original rodado o grabado, porque evidentemente es el director el que da el punto de vista final. Claro. Muchas veces el productor también, que llega, lee el guión, lo cercena y dice, no, esto es muy caro, esto es muy caro, esto es muy caro, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Y finalmente veía algo que no escribiste tú. Y eso nos pasa mucho, no solamente a nivel nacional, sino que es la naturaleza del oficio. Si tú veis Episodes, que es una serie muy premiada, habla de eso, de lo ingrato del oficio de guionista. Entonces, para no serlo ingrato, dirige tú, po. Fantástico, Si tenéis tanta pues. queja, dirige tú y veamos cómo en la cancha se ven los gallos. Claro. Bueno, te aprovecho a felicitar por dar ese paso, de salir de tal vez tu zona de confort, de lo que conoces más. Hay que salir todo el rato, si no, no se puede crear. Esa es la idea. Bueno, les quiero agradecer, estuvo súper entretenido este debate, muy apasionado, cosa que a mí me encanta. Aquí compartiendo ideas, podemos no estar de acuerdo siempre, pero mientras sea con respeto y buena onda, yo me El parece debate siempre es súper constructivo. bueno el debate. Así que gracias Lorena por estar acá. Gracias a Que te ti. vaya súper bien con la Un gusto. película. Un Sí. gusto también. Sandra, también muchas gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación, está muy entretenido. Y Felipe, bueno, tú vives acá, pues ahí Sí, nos vamos a sí, tomar sí. un café. Aparte del inventario. Bueno, nos despedimos de este nuevo capítulo, nos veremos en una próxima oportunidad acá en el canal Tendencias y por supuesto también en redes sociales, nos pueden seguir inscribiendo y ya nos veremos en un nuevo capítulo de Trending Cine. Hasta luego.